Hola, buenos días, Cintia. Hola. Bienvenida en este podcast del grupo Marian. Marian es un grupo de mujeres franco-mexicanas, de empresas franco-mexicanas aquí en México. Y estás en este podcast del Comité de Salud y Bienestar de Marian para hablarnos hoy del cáncer de mama en el entorno de este mes de conciencia, prevención y acción respecto al cáncer de mama. A todos los que nos escuchan, estamos hoy acompañados por Cintia Sepúlveda. Espero que lo dije bien, ya con el acento en la U. Que es la directora de ginecología del Instituto Nacional de Perinatología aquí en México y también a cargo de la clínica oncológica acompañando pacientes con cáncer de mama. Muchas gracias por acompañarnos, Cintia. Es un placer que compartes este momento con nuestras acompañantes y miembros de Marian. Y ya podríamos empezar, si quieres, para darnos a todos una visión del cáncer de mama, en particular aquí en México, de las tendencias que tenemos al respecto de desarrollo de este cáncer en el mundo. ¿Qué nos podrías contar para ya darnos una visión del estatus? Claro. Primero, muchas gracias por la invitación. Es un honor siempre para mí participar en este tipo de actividades porque nos ayudan a vincularnos un poco más con los pacientes que nos escuchan o con el público en general y siempre es una oportunidad para llegar a las personas y dar oportunidades de tamizaje y detección oportuna. Pues contarles que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en el mundo y en México. Es el cáncer que más prevalencia tiene en mujeres y que más muertes causa por cáncer en mujeres, tanto en México como en el mundo. Entonces es un tema pues bastante relevante, es un problema de salud pública bastante importante que tenemos que abordar y que tenemos que hablar. Ahorita se presta mucho para que lo hagamos en las campañas de concientización de octubre, pero es importante mencionar que, bueno, todo el año debemos hablar de cáncer de mama. Si decimos que todavía es el más frecuente, ¿hay alguna razón para que sea el más frecuente? Porque siendo que las mujeres no son la población más grande del mundo, ¿cómo llega a ser el más importante del mundo este cáncer? Es el más importante debido a que todavía prevalecen múltiples factores de riesgo, ¿no? La esperanza de vida ha aumentado, ciertos factores de riesgo hormonales, por ejemplo, exposiciones a mucho tiempo hormonal, pacientes que menstruan muy chiquitas, que dejan de menstruar ya grandes, que tienen periodos prolongados más de 40 años de estar menstruando, pacientes que prolongan su maternidad, que cada vez es más frecuente para tener logros profesionales o académicos por parte de las mujeres. Estos factores podrían influir, o más bien influyen, son factores de riesgo, en que tengamos cada vez más prevalencia y que esta prevalencia vaya en aumento, porque los números siguen aumentando. Uh-huh. Hay elementos del estilo de vida actual que tenemos que han aumentado estas estadísticas. Bueno, ya sé que el estrés es una palabra grande, pero ¿qué tanto el estrés, el trabajo te puede tener impacto sobre esta prevalencia de cáncer de mama? Específicamente en el trabajo hay un dato muy interesante, donde los trabajos nocturnos o desvelarse mucho podría influir en la incidencia de cáncer de mama. Es un factor de riesgo ya conocido y pues publicado en la literatura. En cuanto a estilos de vida, el tabaquismo y el alcoholismo también han sido factores asociados al cáncer de mama y el sobrepeso y la obesidad. ¿No? Que cada vez tenemos como más dietas un poquito más ricas en grasas, entonces esto sí se ha visto muy influenciado en cuanto a un factor de riesgo para cáncer de mama. La historia familiar tiene su impacto, es decir, para los que nos escuchan, ¿qué tanto se tiene que cuidar uno más si ya sabe que tuvo problema en su familia? Sí, la historia familiar es un factor muy importante, aunque no es tan frecuente, ¿no? Se estima que del 100% de pacientes que tienen cáncer de mama, solamente un 33% tienen algún factor de riesgo identificado, ya sea la exposición hormonal, el tabaquismo, el trabajo nocturno, y de aquí algo muy importante, ¿no? Si no tengo factores, pues no tengo por qué tamizarme, no. Más de 2/3 de las pacientes no tienen ningún factor de riesgo asociado y tienen cáncer de mama. Entonces, eso es algo muy importante. Dentro de esos factores de riesgo que se identifican en el 33% de las pacientes con cáncer de mama,
Un factor de riesgo más pequeñito, generalmente un 6 a un 10%, son factores asociados a la herencia, ¿sí? Dentro de los factores asociados a la herencia, los que podríamos sospechar o pacientes candidatas a pensar, podría ser ella una candidata a estudios para ver si tiene predisposición a cáncer y después hacer ciertas intervenciones que puedan reducir su riesgo, son familiares de primer grado, es decir, madre, hija, hermanas o hermanos, porque también existe el cáncer de mama en hombres. Un familiar hombre con cáncer de mama aumenta el riesgo para cáncer de mama asociado a la herencia o a la genética. Familiares de primer grado con cáncer de ovario, o que la misma paciente haya tenido un cáncer de mama previamente, pues eso aumenta su riesgo, ¿no? Estos pues son familiares generalmente de primer grado. Familiares de segundo y tercer grado no tienen este impacto. Y esto significa que, bueno, vamos a hablar de los que sí o no tienen historia familiar, pero ¿a qué momento se recomienda hacer como un primero diagnóstico, ¿no? Y con qué frecuencia tenemos que hacerlo, caso de los que tienen antecedentes y caso de los que no tienen antecedentes? Es una pregunta súper buena y súper interesante que nuestra mente debe tener siempre bien presente. El cáncer de mama se debe buscar como por semáforos. Existe la paciente que está en semáforo verde, que es la paciente que tiene el riesgo general de la población. Se dice que 1 de 8 pacientes, 1 de 8 mujeres en el mundo va a tener cáncer de mama. Entonces, ese es el riesgo global. Sí, se escucha muchísimo, ¿no? Ese es el riesgo global o es el riesgo basal de una paciente. Tenemos a la paciente en semáforo amarillo, que es la paciente que tiene factores de riesgo no genéticos o no familiares, ¿no? Que a lo mejor tuvo más exposición hormonal, es la paciente que fuma, es la paciente que toma, es la paciente que tiene obesidad. En estas dos pacientes, la indicación es que iniciemos el tamizaje a los 40 años. A los 40 años, cada año, algunas guías nos dicen cada 2 años, hay que hacer mastografía de tamizaje. Pero tenemos un semáforo rojo. Un semáforo rojo son las pacientes con familiares de primer grado o que tengan ya alguna mutación identificada. Las más frecuentes son las de BRCA, que ya las hemos escuchado. Y en estas pacientes debemos iniciar antes. La indicación es iniciar 10 años antes del familiar más joven. Es decir, si mi mamá tuvo cáncer de mama a los 30 años, yo tengo que empezar a los 20 con mi tamizaje. ¿Ok? Entonces, ahí está el punto de dónde debemos iniciar. Y aquí el tamizaje se va haciendo, algunas guías lo recomiendan de forma semestral, cada 6 meses o cada año, y pueden irse combinando ciertos estudios, porque en pacientes jóvenes la mastografía quizá no sea una herramienta tan útil debido a que la mama es muy joven y la mastografía es un poquito difícil que detecte mamas jóvenes con alguna lesión, entonces podemos utilizar otras herramientas como ultrasonido o resonancia magnética. Sin embargo, si es necesario y nos va a ser útil, sí podemos usar la mastografía en pacientes de alto riesgo que sean más jóvenes. Ok, ya volveremos después a hablar un poco de estos aparatos de diagnóstico y de si hay algunas innovaciones, etc. Pero ya que hablamos de lo que hay que hacer, a mí me gustaría también hablar de los mitos de lo que son cosas equivocadas, ¿no? ¿Qué has escuchado respecto a la parte de cáncer de mama que son mitos y que realmente tenemos que descartar porque no es la realidad? Sí, uno de los principales mitos es no tener factores de riesgo. Es que no tengo factores de riesgo, entonces no tengo por qué tamizarme. No. Entonces ya lo dijimos, 2/3 no los van a tener y van a tener cáncer de mama. Otro mito es no me duele. Sí tengo un tumor, pero no me duele. Entonces si no me duele no es cáncer. El cáncer no duele. El cáncer duele cuando está muy avanzado y empieza a afectar otros órganos, empieza a afectar los músculos, la piel. Ahí es cuando duele, pero al inicio el cáncer no es doloroso, es asintomático. Otro mito muy frecuente es, si me hago la mastografía me va a dar cáncer porque tiene radiación, ¿no? La radiación de la mastografía es una radiación tan pequeñita que necesitarías miles y miles de mastografías para poder desarrollar un cáncer. El riesgo que tenemos de tener un cáncer asociado a la radiación es muchísimo, muy bajo, por lo cual el beneficio de tener el tamizaje supera por mucho el riesgo de poder desarrollarlo. Estos son los principales mitos que he escuchado. Ok, y los principales signos que uno tiene que identificar para decir, mira, a lo mejor no lo hice o siento algo, ¿cuál sería lo que debe ser un signo esencial para uno para decir, ups,
Time to go. Cualquier cambio en la mama. El principal dato es un tumor. La paciente siente una bolita. 80% de las pacientes con cáncer de mama sienten una bolita en su mama. Entonces, ya, siento algo diferente, siento algo anormal, es momento de buscar atención urgente porque hay cánceres que pueden avanzar muy rápido, otros que no tanto. Digo, lo de menos sería que vayas a consulta y te digamos, no tienes nada, es algo benigno, es algo normal, eso estaría increíble, ¿no? Pero sí siempre atenderse. Hay pacientes que dicen, ay, ¿para qué vine? Si de todos modos me dijeron que todo estaba bien o que era una lesión benigna o que era un quiste que hay que vigilar, bueno, para que te digamos que estás bien y que estás saludable y que en este momento no es necesario hacer algo más, afortunadamente. Hay muchas especialidades en medicina. ¿A quién me dirijo si justamente siento esta bolita? Porque ¿a quién veo? ¿Mi ginecólogo, mi generalista, mi médico de familia? ¿Qué recomendas en este caso? Yo recomiendo que sea con un oncólogo, ya sea ginecólogo, oncólogo, cirujano, oncólogo, incluso los oncólogos médicos, ¿verdad? Porque tenemos un poquito más de experiencia en cuanto a cómo se siente un tumor maligno, qué características podría tener en la piel, cómo poder evaluar la axila, porque a veces hay ganglios que afectan, si es urgente iniciar un tratamiento, hay pacientes que pueden tener una crisis asociada al cáncer y en esas pacientes tenemos que iniciar con urgencia algún tipo de tratamiento. Esto es lo menos frecuente, ¿no? Pero sí mi recomendación sería que fuera con un subespecialista en oncología. Muy bien, muy bien. Ujú. En términos a justamente diagnóstico, es decir, ¿qué diferencia entre el diagnóstico de hace 10 años y el diagnóstico de hoy? ¿Hay algo o sigue siendo casi igual? No, la diferencia principal es el cambio del mastógrafo. El mastógrafo es el aparato que saca la imagen, una radiografía de la mama. Previamente teníamos mastógrafos convencionales, que eran los viejitos que imprimían la radiografía. Ahora los mastógrafos son digitales, es decir, pasan la imagen a una computadora. La computadora tiene programas muy especiales para ver imágenes tan pequeñitas que podemos ver imágenes milimétricas, ¿no? Que antes en el mastógrafo convencional no se podían ver. Entonces eso ha mejorado muchísimo la detección. Otra cosa que es ahorita el boom es la inteligencia artificial. Se han creado varios software de inteligencia artificial que ayudan a detectar una lesión incluso 3 años antes de que podamos verla en una imagen. Dicen, Wow. aquí está sucediendo un cambio que no debería estar sucediendo. Y entonces, si hacemos una imagen más enfocada al sitio que la inteligencia artificial está indicando, podemos encontrar un cáncer. Wow. Bueno, la mastografía, bueno, es que hemos escuchado y me imagino que sigues escuchando que a veces puede ser doloroso, complicado, hay que sacar cita, no todos los lugares lo tienen. ¿No sacaron alguna muestra de sangre que nos pueda ayudar a detectar como el antígeno prostático para el hombre que se hace así cada año para ver si hay algo que aparece? No, no, en mama continuamos con la mastografía y no es que no queramos avanzar o no queramos tener un método que no duela, porque eso estaría muy increíble, porque sí es molesta la mastografía, pero es importante saber que si lográramos el tamizaje, es decir, que las mujeres que no tienen síntomas se hicieran sus mastografías cada año o cada 2 años a partir de los 40, en algunos países donde se ha logrado que más del 30%, más del 50%, incluso más del 70% hagan este tamizaje, reduce la muerte por cáncer de mama. Eso es algo muy impresionante que ningún otro estudio ha logrado. Entonces sí debemos seguir enfocando nuestros esfuerzos en que las personas quieran y acepten el tamizaje con la mastografía. Yo sé que es incómodo, pero tiene muchos más beneficios, ¿no? Y bueno, el dolor es pasajero. Se Sí, quita en los siguientes días después del estudio. entiendo. Innovaciones. ¿Qué nos puedes contar de tratamientos nuevos que han podido aparecer que permiten reducir la mortalidad asociada al cáncer de mama? Sí, bueno, primero me gustaría hablar como de la parte de la cirugía.
Ujú. Anteriormente, digo, para que también las pacientes no tengan miedo, anteriormente el cáncer de mama era un cáncer que se trataba de una forma muy radical, ¿no? Se quitaba toda la mama, habían pacientes a las que se les quitaba su músculo, incluso en algunas pacientes había que quitar costillas y cosas así, ¿no? Ya con el paso del tiempo y gracias a personas muy, muy, muy brillantes, se fue observando que si nosotros somos más conservadores, tenemos el mismo impacto a largo plazo en la paciente. Es decir, si quitamos toda la mama, así quitamos solo el tumor, por supuesto que la paciente tenga indicaciones para preservar su mama. Hay pacientes que no las van a tener, pero muchas sí. Esto da seguridad oncológica, ¿sí? A lo largo del tiempo, evaluando a 20 años, 30 años de seguimiento, las pacientes tienen los mismos resultados oncológicos si les hacemos mastectomía que si les hacemos solamente quitar el tumor más radioterapia. ¿Sí? Radioterapia porque ayuda a, digamos, esterilizar la zona que quedó. Entonces, ese es uno de los principales avances. No es tan reciente, pero es importante porque las pacientes cuando les decimos, tienes cáncer de mama, dicen, quítame todo porque yo no quiero que me vuelva a salir, porque no quiero que me vuelva a pasar. Creo que algo que debemos inculcar en la mente de nuestras pacientes es preservar tu mama también es posible, es parte de tu calidad de vida, no es solamente una parte como para verte bonita o para verte, la paciente lo siente como que no lo merece, ¿no? Y entonces no es así, es una parte del cuerpo y es una parte esencial y es una parte fundamental que si se puede preservar lo debemos hacer. Otro punto es que todos los días, de verdad todos los días, hay estudios nuevos sobre tratamientos en cáncer de mama. Ahorita yo creo que lo más impactante es en el cáncer de mama avanzado, que lo conocemos como metastásico. Pacientes que tienen cáncer de mama y ya se fue a su pulmón o a sus huesos o a su hígado. Tenemos muchos tratamientos actualmente que permiten que esa paciente tenga un periodo de vida bastante aceptable con buena calidad de vida. Se han creado medicamentos que llamamos terapias blanco, se ha estudiado tanto el tumor y se han estudiado tanto las células a profundidad que sabemos a qué punto de la célula podemos darle tratamiento. Y entonces damos terapias dirigidas a cada paciente. Esto puede llamarse, por ejemplo, terapia anti-HER para pacientes que tienen algo que se llama HER2 positivo, inmunoterapia, que es súper importante en cáncer de mama, sobre todo en un tipo que se llama triple negativo. Y así, o sea, podría hablar muchísimo de todos estos tratamientos, pero todos los días sale algo nuevo. Ok, así que finalmente, en resumen, la cirugía sí, que así siempre va a tener una cirugía. Muchas veces ahora sí se puede hacer solamente sacar el tumor y no tiene que sacar la mama completa, esto es importante. Y después hay tratamientos específicos para el tumor de mama y también otros que son más de terapia más específicas para ir atacando las células del tumor en el cuerpo cuando se extendió. Las mujeres que pasan por esta etapa, hay grupos de apoyos, cómo lo viven, cómo es el impacto para la familia, qué has visto y qué has visto de nuevo, a lo mejor en solidaridad que se puede organizar o grupos. Claro, sí. Siempre es muy importante. La paciente a veces, la paciente es fuerte, ¿no? La paciente está recibiendo un diagnóstico, ella adquiere fortaleza de donde puede, pero siempre es importante decirle que necesita o de preferencia debe estar acompañada. Siempre el grupo, la red familiar, aunque no sea familiar, amigos muy cercanos, siempre es importante porque te pueden ayudar a recordar citas que quizás se te olviden, te pueden acompañarte, por ejemplo, en una quimio si te dan náuseas, pues a regresar a tu casa, etcétera. Entonces siempre es importante primero la red que la paciente pueda tener, ya sea familiar, de amistades, de trabajo, etcétera. Otro punto importante es que nosotros como médicos seamos empáticos, ¿no? Que primero al transmitir la noticia, oye, bueno, vamos a ver, yo lo que siempre les digo a mis pacientes es, hay una lesión sospechosa, te voy a tomar una biopsia. En caso de que tengamos un resultado negativo, ¿cómo te gustaría recibir la noticia? ¿Quieres venir acompañada? ¿Quieres que nos veamos en persona? ¿Quieres que hagamos una sesión de internet donde esté toda tu familia conectada, etcétera, ¿no? Como ir anticipando un poquito a la paciente sobre cómo ella, por supuesto nadie quiere recibir una noticia así, ¿no? Pero tratar de ser empáticos con los deseos de la paciente. No imponernos. Este es el tratamiento ideal para ti, pero vamos a ver tú qué piensas, ¿no? Tenemos alternativas, tú qué decides.
si quiero operarme a mi mama, hay pacientes que te dicen, quiero operarme las dos mamas. Bueno, tratamos de explicarles ventajas y desventajas de eso, pero siempre creo yo que es poner a la paciente primero. Finalmente ella es quien está enferma. Tú puedes ofrecerle todas las opciones de tratamiento y ella va a decidir junto con su red de apoyo. En Ciudad de México y en todo el país existen múltiples campañas como de solidaridad hacia las pacientes. En perinatología acabamos de tener la semana pasada un evento muy bonito donde a las pacientes con quimioterapia, por ejemplo, les hicieron microblading en la ceja y en los ojos, las maquillaron, se donaron 72 pelucas 72 trenzas para hacer pelucas para corte de cabello. Creo que es parte también del homenaje que ellas merecen por todo lo difícil que han sucedido. Y yo quizá no deba ser así de minimizado, pero mi mensaje para las pacientes siempre es, vas a ver que esto va a pasar pronto, es un mal sueño y en unos meses vamos a estar vigilándote como si nada hubiera pasado, ¿no? Sí, bueno, sí, lo entiendo. Y nuevamente creo que esta solidaridad entre mujeres es vigente en muchas situaciones y qué bien que en este mundo del cáncer de mama también estén presentes. El cáncer de mama puede tener impactos diferentes, ¿no? O sobre el cuerpo, los side effects, como decimos. En particular aquí, bueno, sabes que yo te mencioné, soy muy experto en fertilidad, pero sí, cuando uno tiene un cáncer muy temprano, te puede como impedir seguir en tu proceso de fertilidad o ser mamá. Algunas mujeres ya habrán sido mamá antes, otras todavía no, o quieren otro. ¿Cuál es el impacto y por qué asociamos un impacto sobre la fertilidad de un cáncer? Esta es una pregunta esencial que le debemos hacer a todas nuestras pacientes que tienen deseos de ser mamá. Y no solo deseos de ser mamá, pacientes jóvenes en quienes debemos preservar su función hormonal, ¿no? Porque sabemos que tiene muchos beneficios en muchas otras cosas saludables y etcétera. Entonces, en las pacientes siempre que tengan que sean premenopáusicas, que no hayan llegado a la menopausia, debemos tocar este tema. Hay un estudio muy interesante donde a las pacientes les preguntan qué porcentaje de pacientes recibió información sobre que probablemente ya no vas a poder ser mamá, que probablemente vas a entrar a la menopausia, vas a tener bochornos, vas a tener osteoporosis, etcétera, etcétera. 90% no reciben información al respecto. 90%. 90% de las pacientes no saben que su fertilidad se va a ver afectada. Ellas piensan que van a poder tener a sus bebés pasando todo el tratamiento y muchas sí lo van a hacer. El mayor impacto que tenemos es en la quimioterapia. Pacientes muy jóvenes, la quimioterapia puede hacer que los ovarios pues queden como en un estado medio dormido y que ya no vuelvan a funcionar igual. Más o menos un 30% de las pacientes van a tener como una afección a este nivel. Y entonces por eso, antes de iniciar el tratamiento, antes de pasar cualquier medicamento, debemos hablar. ¿Qué deseas? ¿Deseas preservar tu función hormonal o quieres ser mamá terminando? Cualquier técnica de reproducción se les puede ofrecer. La paciente se le pueden dar hormonas, incluso cuando sabemos que el cáncer de mama tiene una relación hormonal, se ha visto que esto no impacta en el pronóstico, no tienen más recurrencias, no tienen más muerte por haber recibido las hormonas y en cambio sí pueden tener un plan a futuro para que ellas puedan utilizar después estas células. Pueden preservar óvulos, pueden preservar embriones. Ahorita se está estudiando la preservación de tejido ovárico, que eso va a ser pues muy, muy padre. Y si no quieren ellas o si no tienen planeado tener bebés, hay pacientes ya muy seguras de yo no voy a tener hijos, podemos preservar su función hormonal poniendo medicamentos para que el ovario, digamos, se proteja durante todo el tratamiento de quimio y que al terminar no tenga tanta afección por el mismo y la paciente pueda continuar su vida normal. Hay pacientes que van a tener asociación con hormonas donde vamos a tener que tener bloqueadas las hormonas por al menos 5 años, ¿no? Pero después de ese tiempo podemos darles la oportunidad de ser mamás. Sí, ok. Así que también me imagino que cuando uno sabe que tiene antecedentes familiares muy fuertes en cáncer, puede ser buena idea de pensar en esto, aunque no te atacó el cáncer, que no lo tuviste, solamente pensando, a ver, si a mí me toca,
mejor preservar esta fertilidad de algún momento en mi vida, ¿no? Totalmente, totalmente, porque uno de las estrategias reductoras de riesgo es quitar los ovarios, ¿no? Y entonces mejor, antes de que te los quite, planea todo esto que quieres hacer, ve a tus técnicas de reproducción asistida, consulta a un especialista en reproducción para que tengamos todo listo y que no te arrepientas de nada en el futuro. La paciente está asustada y no piensa futuro. Yo siempre les digo, a ver, esto no lo tengas en cuenta, yo sé que es muy difícil quitarlo, pero necesito que pienses en tu yo dentro de 10 años y no quiero que te arrepientas por las decisiones tomadas ahorita, ¿no? Porque hay oportunidad para todo. Excelente. Mira, ya que sí llegamos al cierre de esta conversación, ¿qué tipo de tips, recomendación te daría tanto para las que quieren saber más, las que ya están con cáncer de mama o las que están por afrontar un diagnóstico? ¿Algún comentario o recomendación o mensaje? Mi recomendación es realícense su mastografía a partir de los 40 años de forma anual. Está indicado a partir de los 25 años tener una exploración mamaria por un médico experto, es decir, un oncólogo, que pueda hacer su exploración año con año desde los 25. Si detectamos familiares de primer grado, es el momento para acudir con un especialista y ver si somos candidatas a algún estudio genético o alguna intervención para reducir el riesgo. Excelente. Bueno, muchas gracias, Cintia. Obviamente vamos a dejar aquí tus datos en el podcast para que se puedan comunicar nuestras aliadas de Marianne. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu trabajo y todo este esfuerzo que haces con estos grupos de mujeres que están confrontadas al cáncer de mama. Y nos hablamos pronto. Gracias. Muchas gracias por la invitación.